A todos ustedes, hoy estamos aquí desde la editorial Grupo J3V con nuestro amigo Francisco, que va a continuar con la introducción de su libro Nociones en la lengua latina. Un excelente libro pues para aprender a escribir latín y a leer el latín y para mejorar nuestras habilidades en el español. Pues aquí lo dejo con el señor Francisco un día más. Esta tarde empezamos en la página 17, que es la que sigue a la que terminamos, o con la que terminamos el lunes pasado. Leo el título del tema, Desinencias del presente, que es una parte del tema y una segunda es el verbo ser. Dice, todos los tiempos que se forman del tema de presente en activa y en subjuntivo terminan o tienen las desinencias que están un poco más abajo, que después leeré. Antes quiero volver a la página 14, donde dijimos que el verbo latino gira en torno a tres temas: tema de presente, tema de pasado y tema de supino. Aquí hemos dicho que estas desinencias, indicativo y de subjuntivo, el imperfecto de indicativo y de subjuntivo y el futuro de indicativo, puesto que en latín el subjuntivo no tiene futuros. Eso indicado, vemos que la primera persona del singular termina en O o en M. En O, como en español, amo, vengo, veo, enseño. Aprovecho la ocasión para decir que así como el funcionamiento de los sustantivos y adjetivos y pronombres que no lo indicaba antes es bastante complicado o bastante diferente al español, en cambio el verbo es sumamente parecido. Y de hecho vamos a ver hoy ese parecido en un caso concreto, que son las desinencias de los tiempos del presente. A medida que luego vayamos viendo uno de esos tiempos, pues se fijará, se comprobará que efectivamente coincide con estas desinencias. O sea que hemos dicho, la primera termina en o en eve. En español tampoco todos los verbos terminan su primera persona del presente indicativo en o. Por ejemplo, estoy, voy, termina de otra forma. Pues lo mismo pasa con el latín, que la mayoría termina en o, pero algunos en em. La segunda persona es exactamente igual que en español, termina en ese, como amas, vienes, juegas. La tercera termina en te, que esta ya la hemos empleado para hacer los ejercicios donde puse como una nota que decía que la tercera persona del singular terminaba en te. Pasamos a la primera del plural, que termina en mus. Esta U se convierte en O cuando pasa al español, como veremos más adelante, no en todos los casos, pero sí en muchos, y entonces en latín sería amamus, que eso en español da amamos. Se ha convertido, como vuelvo a repetir, la U en O. La segunda persona del plural, esta sí difiere un poco, porque en latín es amatis, mientras en español no tiene esa T, sino es amáis. Se ha perdido la T. Se ha perdido la T que en el castellano antiguo sí existía, por lo menos en algunos verbos. No la T exactamente, sino la D, porque la T, como veremos también más adelante, entre vocales se convierte en D. Entonces de aquí viene, en el español antiguo, amades. Y finalmente la tercera del plural, que ya lo indiqué en el primer ejercicio, donde dije que la tercera persona del singular
termina en T y la del plural en NT. Como indiqué al principio de esta clase, este tema tiene dos partes. Las desinencias del presente, que acabamos de ver, y el verbo sum. El verbo sum, según dice ahí, se enuncia sum fui. Sum el presente y fui el tema del pasado, y no tiene supino. Este verbo tiene varios significados en latín, aunque prácticamente solo dos son importantes. Los significados son ser, estar, haber y existir. Ser y estar se utilizan con bastante frecuencia, pero en cambio haber solo se emplea en la tercera persona en latín es, que se traduce en ese caso en español hay. Y el verbo sum, con el significado de existir, tampoco se emplea demasiado. ¿Cómo se conjuga el presente de este verbo? Pues la primera persona es sum. Aquí se ve claramente cómo se cumple lo que hemos dicho un poco más arriba, de que la primera persona del singular termina en no o en M. Aquí tenemos un caso de M. La segunda, como ven, es. La tercera es. Terminaba en T, como todos. La primera del plural, sumus, lo mismo que en el anterior era terminaba en mus, pues aquí también termina. La segunda del plural es estis, muy parecida a los de los verbos generales, y finalmente la tercera del plural, sum. Aquí parece que hay mucha variedad entre una persona y otra, pero es que eso mismo existe también en español. En español son soy, eres, es, somos, sois, son. O sea que el español ha copiado, digamos así, bastante de cómo es este verbo en latín. Una vez que hemos visto la página gramatical, pues pasamos a el vocabulario que dice aqua, aquae, agua, copia, copiae, abundancia, copiae, copiaron, tropas, ejército. En estas dos palabras se cumple lo que dijimos cuando tratamos del enunciado de los verbos, que algunas palabras en singular tienen un significado y en plural otro. Copia en singular significa abundancia y copiae en plural significa tropas. Dea, deae, diosa. Fera, ferae, fiera, animal. Flamma, flammae, llama. Fosa, fosae, foso. Germania, Germaniae, Alemania. Hispania, Hispaniae, España. Inopia, Inopiae, escasez, carencia. Lágrima, lacrimae, lágrima. Lingua, linguae, lengua. Lupa, lupae, loba. Mensa, mensae, mensa. Regina, reginae, reina. Sapientia, sapientiae, sabiduría. Escola, escolae, escuela. Umbra, umbrae, umbra. Y vía, viae significa varias cosas. Calle, vía y calzada. Como ya han aparecido en otros vocabularios, después de los sustantivos o los verbos en su caso, se ponen palabras invariables. Aquí están presentadas de una forma diferente a las que hemos visto hasta ahora, porque por vez primera ponemos preposiciones. Hemos dicho que el latín usa poco las preposiciones, pero también tiene, como por ejemplo, ad, que significa a, hacia, hasta, junto a. Otra preposición es in, que significa a, contra,
si acompaña al acusativo, porque también puede acompañar al ablativo y en ese caso significa en. En latín las preposiciones se usan poco, pero se usan, como vemos aquí, pero solamente acompañan al acusativo o al ablativo. Y la mayoría de las preposiciones o acompañan al acusativo o al ablativo. Son muy pocas, como estas que hemos visto, como esta que hemos visto aquí, el in, que va con ambos casos, porque puede ir con ambos casos, pero con significado diferente. Ahora, cuando una preposición acompaña al acusativo, dice aquí, si indica dirección o lugar a donde, o finalidad, o cercanía. El ablativo, en cambio, tiene como mucho más significados o funciones, pero es con idea de lugar de dónde, que sería origen, lugar en dónde, compañía y agente en la voz pasiva si es persona. Esto ya lo veremos más adelante porque esto es un poco complicado. Eso dicho, vamos a leer los derivados y luego buscar la palabra latina o indicar la palabra latina de la que viene. Comensal, copioso, escolar, feraz, flamígero, germánico, hispano, lacrimógeno, lingüístico, umbrío. Comensal vendrá de mensa. Comensal es el que está a la mesa con otros, porque el prefijo co o con en latín tiene idea de compañía. Copioso será de copia, de abundancia, escolar, de escola, feraz, de fera que significa fiera, flamígero, esta es una palabra compuesta de flamma y gero. Flamma, llama, y gero, que tiene varios significados en español y que se enuncia gero, gesi gestum, significa, entre otras cosas, llevar. De aquí viene gestión. Llevar, realizar. Flamígero será el que lleva llamas. Y germánico, pues vendrá de Germania, hispano de España, lacrimógeno. Lacrimógeno también es una palabra que consta del lágrima y geno, pero geno no es latín, viene de una palabra griega que es ginao, que significa engendrar, producir. Esta palabra griega tiene muchos derivados en español, como genes, ginecología, ginecólogo, eugenio sería en griego significa bien, Eugenio, el bien engendrado. Lingüístico, de lingua, y umbrío, finalmente, de umbra. Pasamos a la tercera página del tema, que, como ya hemos dicho otra vez, y se comprueba según las explicaciones que damos, cuestiones y traducción. O sea, son preguntas que se hacen sobre las frases para ir entendiendo y asimilando mejor los conceptos gramaticales y a la vez para que sirvan de ayuda para la traducción. Entonces, la primera, la 1, videmus in silva flammas. Dice, función de los sustantivos. Los sustantivos de esta primera frase son dos. Silva in flammas. Flammas se ve bien claro que es acusativo plural. El acusativo plural será complemento directo. Silva. Silva podría ser o nominativo, o vocativo, o ablativo. Nominativo no puede ser porque el verbo no va en singular. Vocativo, porque se iría entre comas, porque es una llamada, tampoco. Y luego tiene que ser ablativo, y aquí además se ve claramente porque va precedido de in. ¿Qué funciones entonces?
Entonces, silva, pues, lugar en donde. Vamos a traducirla ya después de esta explicación. Entonces, videmos, que es primera persona, como hemos dicho, vemos, ¿qué vemos? Pues el acusativo complemento directo, flammas. Vemos llamas en la vía o en el camino. Segunda, Hispaniae linguas poetae sapientia docem. Para ver la función de los sustantivos hay que fijarse en el verbo, porque si el verbo es singular tendrá, si tiene sujeto explícito, una palabra que termina en a. Si es plural, tendrá que ser en ae. Aquí hay una palabra en a, sapientia. Esa no puede ser en el sujeto porque sería singular. Hay dos que terminan en ae, hispaniae y poetae. Si hispaniae fuera sujeto, serían las Españas enseñan. Eso parece que no pega mucho, habiendo otra palabra que es poetae, que como sujeto sería los poetas. Luego aquí poeta es el sujeto. Los poetas, linguas, como termina en S, pues será complemento directo. Y sapiencia, entonces, si no es nominativo, si no es vocativo, será ablativo. Porque hasta ahora no hemos dicho las funciones, o no nos hemos referido a las funciones del ablativo, que por cierto son muchas, como voy a leer aquí según están en la página 7. Origen o procedencia, lugar en donde, instrumento, materia, modo, manera, compañía, agente en oraciones pasivas, complemento de verbos de carencia, de abundancia. Aquí, como es la primera vez que sale, pues ya me adelanto y digo que es modo o manera. Según esta explicación, la traducción sería sujeto poetae, los poetas, lo que enseñan lenguas, las lenguas de España, sapiencia, con sabiduría. La tercera o la 3, ad reginae magistram sumus. Hay una preposición que hemos dicho que esta acompaña al acusativo. ¿Qué palabra va en el acusativo aquí? Magistra. Entonces, si edad significaba cercanía, pues, o hacia dónde, aquí como el verbo no es de movimiento, pues será cercanía. Y reginae será, como termina en ae, no puede ser sujeto porque serían la reina somos, pues tendrá que ser genitivo. Y aquí sumus hay que traducirlo no como que somos, sino como estamos junto a la maestra de la reina. Cuarta, es lacrimarum copia, es en singular, luego tendrá un sujeto en singular, si hay alguna palabra que termina en a, efectivamente, copia. Copia es sujeto, lacrimarum, la terminación arum, es genitivo plural, será. Hay, aquí aparece el verbo sum con el significado de haber, hay, copia era abundancia, abundancia de lágrimas. Número y persona de los verbos. Quinta, mensa recipimus scolae. El verbo es recipimus. Termina el mus, será primera del plural. Y la traducción, recipio, dijimos, o consta ahí en el vocabulario correspondiente a los verbos, que es recibir. Recibimos mensas, que es acusativo, como será complemento directo, recibimos mesas. Ahora, escolae.
Escolare puede ser varias cosas. O sujeto, que aquí no lo es, porque ya hemos dicho que el sujeto es la primera persona, genitivo o dativo. Este caso aparece por vez primera en estos ejercicios y aprovecho la ocasión para volver a la página 7 donde me consta o, en fin, o dice que el dativo es donde va el complemento indirecto y todo lo que indique daño o provecho. Como aquí no es sujeto, ni tiene sentido que sea las mesas de la escuela, será recibimos mesas para la escuela, complemento indirecto o finalidad. La sexta o seis, puella de anapella. El verbo es muy sencillo, apela, termina en T, luego tercera, singular. Al traducirla veremos que puella termina en as, será sujeto, y dean termina en M, será complemento directo. La niña llama a la diosa. Insisto una vez para decir que en español el orden sería la niña llama a la diosa. Aquí la diosa va la segunda y no la tercera, porque el orden del latín, como ya se ha dicho y se comprueba siempre que se coge un texto, no sigue el orden español. La tercera, el verbo es pervenio. Está bien claro que termina en un, luego será tercera del plural. Vamos a la hora de traducir a ver si hay alguna palabra que pueda ser sujeto, que tendría que ser nominativo plural. Efectivamente, copiae puede ser sujeto, que dijimos que significaba tropas o ejército. Las tropas, pervenio, llegan, ¿dónde llegan? In Germania. In con acusativo es a o contra. Llegan a Alemania. La 8, vitatis in fossa umbran. Verbo es bien claro que es vitatis, que la terminación tis es de la segunda del plural. O sea que respondiendo a número y persona sería segunda plural. Y ahora en la traducción, vitatis, vito significa evitar, y umbran, que se ve claramente que es el acusativo que termina en, evitáis la sombra in fossa. Otro ablativo del lugar en donde, porque lleva delante el in. Evitáis la sombra en el foso. En el foso, no en la fosa como parece que tendría que ser. Caso de las palabras en negrita. Estas cuatro frases, la 9, la 10, la 11 y la 12, llevan una palabra en negrita. La 9, la palabra en negrita sería feris. Feris, aunque lo hemos visto muy deprisa, pero ahora ya hay que insistir un poco más, puede ser ablativo plural o dativo plural, o al revés, dativo plural y ablativo plural, según aparece en la declinación que ahora mostraré de la página 9. La terminación is es dativo plural o ablativo plural. Vamos a ver aquí, por el sentido, si feris es dativo o plural. Para ello hay que ver la traducción o intentar traducir. Ave tiene que ser el sujeto plural. Aquae podría ser sujeto plural, pero también puede ser genitivo o dativo. Aquí ya me adelanto un poco que es genitivo, porque haben, ellos tienen. ¿Qué tienen? Inopian. Inopia dijimos que es escasez. Escasez de agua.
El genitivo, que puede ser complemento del nombre o posesión, lleva delante, al traducirla, de tiene escasez de agua, feris. Y ahora ya vamos a ver cómo se deduce que es dativo y no ablativo, porque decimos, tienen escasez de agua para los animales. El ablativo tendría que ser, tienen escasez de agua en los con animales, pero eso ya pega menos, para los animales. La 10. Graeciae terras agrícolas exercen. Agricolae puede ser nominativo plural o genitivo. Aquí ya me adelanto un poco a decir que es nominativo porque el verbo va en plural, luego será sujeto. Y entonces traduciríamos, los agricultores trabajan, vamos a ver si hay una palabra que termina en M o en S, y entonces nos dice el complemento directo lo que trabaja. Efectivamente, terras. Los agricultores trabajan las tierras, graeciae. Como termina en AE, será genitivo de Grecia. Y la 12, portamos ad dominam pecunia. Ad dominam, está bien claro que al ir junto a la preposición ad, será cercanía. Y entonces traducimos. Portamos, llevamos, pecunia, complemento directo porque termina en M, dinero a la señora. Domina, según el vocabulario no anterior, sino el precedente, es señora. Una vez respondido a las cuestiones y hecha la traducción, entonces pasamos al último párrafo, que en toda la página correspondiente a la tercera de cada tema es poner en latín 4 frases. Ves a la hija de la maestra. Ves, tú ves, entonces como el verbo ver es video y la segunda persona termina en S, será vides. A la hija la vamos a traducir en el mismo orden que va en español. A la hija será filian, porque la no se pone porque es preposición y el complemento directo nunca lleva preposición en latín, y la, como es artículo, tampoco se ve. Ves a la hija de la maestra, está bien claro que eso se pone en genitivo, porque lleva delante de la maestra de, y sobre todo que la hija pertenece a la maestra, es decir, genitivo posesión, y entonces será magistrae. Esto en latín se pone con estas palabras, aunque luego puede ponerse filial magistrae vides, magistrae vides filia, en fin, de varias formas, pero siempre con las terminaciones que acabo de indicar. Llamamos a las niñas desde el bosque. Llamamos, apelamos, a las niñas será puellas, desde el bosque es lugar de donde. Que lugar de donde va en ablativo, pero tengo que reconocer que tenía que haber puesto en el vocabulario cómo se dice en latín desde. Ha sido un fallo mío, pero ahora lo indico. Desde en latín es SX, es, que significa en latín desde o fuera de. Como fuera de ha pasado al español cuando es rector, que ha sido rector. La 15. Conocen la tierra los agricultores. Conocen, el verbo conocer es conozco, como es
tercera del plural será cognoscum, terminado en mt. La tierra, tierra dijimos que era terra terrae, será terran de los agricultores, el genitivo bien claro, de agricultores sería agricolarum, terminado en m. Y finalmente, abandonáis el botín en España. Abandonáis o abandono es relinco, reliqui, relictu. Como es segunda persona, será relinquitis, tis, segunda plural, el bosque, silvan, terminado en M, en España, in Hispania. Con esto se termina el tema este de las desinencias de los tiempos del tema de presente y de verbo sur. Como resumen, digo y repito que no se puede avanzar mucho en el conocimiento del latín si no se sabe los temas que han precedido, como es la gramática por una parte, el vocabulario que se usa en los textos y la página siguiente donde están las funciones principales de la lengua latina, que las vuelvo a leer y a repetir porque esto es muy necesario saberlo. El sujeto del nominativo es donde va o donde se pone el sujeto y el atributo. El atributo todavía no hemos dicho nada, el sujeto es mucho. El vocativo, llamada, tampoco ha salido hasta ahora. Acusativo, que tiene varios, como se puede ver, hasta ahora habíamos visto el complemento directo. Hoy también hemos incluido la dirección o lugar a donde. Y quedan otros 3 o 4 que se irán viendo con el tiempo. El genitivo, que es el complemento del nombre o posesión, que hoy lo hemos repetido varias veces. El dativo, para el complemento indirecto, que también han salido hoy, y todo lo que indica daño provecho. Y finalmente el ablativo, que con el acusativo son los dos casos con más funciones, pues origen o procedencia, que lo hemos visto, lugar en donde, que también lo hemos visto, y luego instrumento, materia, modo. Hoy de esto solo hemos visto modo y el lugar de donde, que también, sí, el origen, que es lo primero que pone. Origen o procedencia, que unas veces lleva preposición y otras no. En el caso que aquí ha aparecido tenía que haber llevado la preposición es.